en el segundo capítulo de Habacuc y vamos a leer los versos 18 al 20. Vamos a estudiar hoy el 20º versículo, pero vamos a tomarlo desde el verso 18 para tener un poquito de contexto. Si ya lo tienen, ayúdenme poniéndonos de pie para hacer lectura. Después oraremos y tomaremos nuestro estudio. Dice así Habacuc capítulo 2, versos 18 al 20. ¿De qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? La estatua de fundición que enseña mentira, ¿para qué haciendo imágenes mudas confíe el hacedor en su obra? Ay del que dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate. ¿Podrá él enseñar? He aquí está cubierto de oro y plata, y no hay espíritu dentro de él. Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Amén. Bendito Padre y Señor, te damos gracias en esta hora. Gracias por esta porción de la Escritura que nos vas a permitir estudiar. Te pedimos que tú nos guíes y nos alimentes por medio del estudio para nuestra edificación, pero por sobre todo para la gloria de tu nombre. Es en Cristo que oramos. Amén y amén. Pueden tomar sus lugares, mis hermanos. Muchas gracias. El día de hoy, como ya lo escuchamos por medio de los cantos, muy hermosos por cierto, vamos a estudiar la santidad de Dios. Es quizás, y se lo decía al pastor, es quizás de los temas más completos y complejos dentro del estudio de Dios. Porque la santidad de Dios es el atributo que permea a todos los demás. Su justicia es santa, su amor es santo, su bondad es santa, su existencia misma es santa, su verdad es santa, y aún ese permear de su santidad se extiende a todo lo que Él ocupa. El templo de Dios es santo, las escrituras son santas, el evangelio es santo. Aún llamamos al sepulcro donde estuvo el Señor el santo sepulcro. Entonces, todo lo que el Señor toca lo santifica, y la santidad de Dios entonces se vuelve un tema bastante importante para el que conoce al Señor. Pero ¿qué es la santidad entonces? Porque pues hablamos mucho de ella, pero quizás no sabemos a qué nos referimos. La santidad viene de los términos hebreos kadosh y del griego agios, que significan la virtud de autenticidad, pureza, distinción y grandeza en un ser. Dicho de otro modo, es la pureza moral que un determinado ser posee. Ahora, en cristiano, Steve Lawson concreta dos significados primariamente. La santidad tiene dos significados, no dos posibles, sino dos significados hechos. El primero es que Dios está separado por encima de su creación, siendo distinto de la creación, siendo más grande que su creación, siendo exaltado por encima de nosotros, lo acabamos de entonar, siendo más glorioso que nosotros, totalmente, y esta es una palabra que hemos utilizado en el estudio, trascendente. Él es santo, santo, santo por sobre nosotros. Y en segundo lugar, la otra implicación de esta santidad, si te das cuenta, esta primera fue referente a la grandeza y la gloria de Dios. Y esta segunda definición es que Él es totalmente perfecto en moralidad, es sin pecado, puro en la más alta pureza, justo en juicio, total en claridad de sus pensamientos. En otras palabras, Dios es santo en su ser, en su moral. Ya que definimos la santidad de Dios, debemos ir al texto que estamos por estudiar. ¿Cómo es que obtuvimos el verso 20 de Habacuc? Mas Jehová habitará en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Bueno, no podemos estudiar el verso 20 a la luz del 18 y del 19 solamente, tenemos que estudiar de dónde viene Habacuc. Habacuc viene del tiempo previo al cautiverio. Ustedes recordarán que Babilonia asedia y después conquista a Judá y los llevan exiliados a su tierra. Esto fue en el tiempo de Sedequías. Y reyes antes de
es decir, Joacás, Joacim, Joaquín, son probablemente los reyes por los que Habacuc, o donde Habacuc estuvo ministrando como profeta, es decir, años antes del exilio. Y esta queja de Habacuc, y de hecho si me acompañas al primer capítulo de Habacuc y en el verso 2, demostramos por qué esto. Habacuc profetiza después de el reinado del rey Josías, este hombre que encuentra la ley de Dios y que reforma al pueblo de Judá para volver al Dios Todopoderoso. Pero su hijo Joacás se encarga de hacer todo lo contrario, regresa a la idolatría, y es aquí donde Habacuc profetiza. Mira el verso 2. ¿Hasta cuándo? Habacuc 1:2. Oh Señor, clamaré y no oirás, y daré voces a ti y a causa de la violencia, y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. En otras palabras, Señor, ¿por qué si estábamos tan bien, ahora resulta que estamos tan mal? Esta queja recibe una respuesta no tan agradable en los versos 5 al 11. Si tienes una Reina Valera 60, la perícopa o el subtítulo es: los caldeos castigarán a Judá. ¿No es así? ¿Qué significa? Que Dios estaba diciendo, verso 6, Habacuc 1:6, he aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Entonces Habacuc pregunta, después de escuchar esto de los versos 5 al 11, él se pregunta por qué los malos no serían castigados junto con los justos, junto con ellos. Señor, ¿por qué vas a levantar a personas malas para castigarme a mí que soy tan bueno? Si no me crees, mira lo que dice el verso 13, Habacuc 1:13. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, dice Habacuc, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Y el Señor entonces le dice a Habacuc, desde el capítulo 2, verso 2 y hasta el 20, yo no dije que yo no iba a castigar a los caldeos. Eso es básicamente lo que el Señor dice desde el verso 2 y hasta el 20. Mira el verso 3, Habacuc 2:3. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Y el verso 4 todos lo conocemos. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Entonces el Señor proclama a partir de este verso en adelante que los caldeos caerían. De hecho, vemos 5 oráculos. Ahora, el oráculo no tiene nada que ver con el horóscopo. El oráculo es una maldición, es un lamento de maldición. El oráculo comienza con una sola palabra: ay. En Isaías hay muchos oráculos. Ay de ti, Edom, ay de ti, Israel, ay de ti, Egipto, ay de ti, Asiria, ay de ti, Samaria. Y aquí encontramos 5. Habacuc 2:9, Habacuc 2:6, ay del que multiplicó lo que no era suyo. Verso 9, ay del que codicia injusta ganancia para su casa. Verso 12, ay del que edifica la ciudad con sangre y del que funda una ciudad con iniquidad. Verso 15, ay del que da de beber a su prójimo, ay de ti que le acercas tu hiel y le embriagas para mirar su desnudez. Estos dos son uno solo. Y verso 19, el quinto, ay del que dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate. Estos ayes, estos oráculos, son contra Babilonia, pero para terminar nuestro contexto, Dios no se los escribió a Babilonia. Habacuc no era profeta para Babilonia, Habacuc era profeta para el pueblo de Judá. Lo que está haciendo el Señor es decir, miren lo que le va a pasar a este pueblo, miren lo que le va a pasar a Babilonia. ¿Y qué pasa cuando a nosotros, nuestros padres o nuestro jefe nos dice, mira lo que podría pasar? ¿Qué nos está diciendo entre líneas? Puede pasar algo, no lo hagas, no toques, no muevas, o corrige
arregla las cosas, no te vayas por este camino, en otras palabras. El Señor está advirtiendo a Judá, no seas como ellos, no seas como ellos. Y finalmente, esto que el Señor le dice a Judá por medio del profeta Habacuc, Habacuc no se le fue como tal dictado, él lo vio en una visión. De hecho, una vez más te voy a pedir que regreses al capítulo 1 y al verso 1 del profeta Habacuc, y dice así la profecía que vio el profeta Habacuc. Más adelante vamos a comprobar esto, pero por ahora quédate con que fue una visión. Entonces comencemos nuestro estudio en el verso 20, ya que escuchamos más o menos de qué va nuestro texto. Empieza con una palabra que a mí me encanta. Más. No es una suma, es una conjunción adversativa, y esto en cristiano o en español es un pero. Pero el Señor. Es importante entonces notar que los versos anteriores, los leímos, 18, 19, hablan de pecado, de idolatría, de insensatez, de la necedad, de la ruina, del dolor, del juicio, de la prevaricación. Pero, ¿notan eso? Pero hay una separación, hay un aislamiento, hay una excepción. Dios está, lo acabamos de comprobar, separado de todo esto. Él es el pero de toda esta maldad que vemos en versos 18 y 19. Él es totalmente puro, y de hecho, para comprobar esto, vamos a ir al texto que acaba de leer nuestra hermana Liz con nosotros, Isaías capítulo 6. Es imposible que estudiemos la santidad de Dios sin ver este texto tan hermoso. Isaías capítulo 6, vamos a leer los versos del 1 al 4. Pero te pediría que dejes tu marcador porque al final del sermón llegaremos al verso 5. Isaías capítulo 6, versos del 1 al 4. Aquí vemos todas las implicaciones de la santidad de Dios que nos incumben en nuestra aplicación el día de hoy. Pero también veremos un retrato de esta santidad. Isaías 6:1. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. El Señor estaba sentado en un trono alto y sublime, es decir, Dios es santo y soberano. Su pureza lo dignifica para ocupar el trono del universo. Ahora, muchos comentaristas dicen que el hecho de que Isaías decía que sus faldas llenaban el templo implica que el profeta no alcanzó a ver más allá de las rodillas del Señor. ¿Te das cuenta de la gloria y de la majestad de Dios? Tan alto y tan sublime es nuestro Señor que cuando apareció en visión a Isaías solo se alcanzó a ver sus piernas. Solamente sus piernas. Y luego el verso 2 continúa. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Los serafines estaban por encima de él, cubriendo sus rostros para no ver directamente a su santísima gloria. Ahora, a nosotros nos quedaría muy claro y diríamos, sí, bueno, si yo fuera uno de ellos, por supuesto que me taparía el rostro. Pero ellos son, hermanos, son seres que fueron creados sin pecado. Los serafines son seres perfectos moralmente. Y aún estos seres perfectos no podían ver directamente a Dios. Esa es la gloria del Señor. Esa es la gloria del Señor, que aún estos seres se cubrían sus rostros, incapaces de estar delante del trono descubiertos. Y el verso 3 es el clave. El uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Estos seres ante la presencia de Dios solo podían cantar el uno al otro un solo verso. Esta implicación de que el uno al otro daba voces, más extendido, viendo el lenguaje original, nos da a entender que era lo único que podían decirse el uno al otro. No es como que decidieran, bueno, ¿qué vamos a cantar esta semana? No, ellos decían, no podemos cantar nada más.
El uno le decía al otro, santo, 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 Señor de los ejércitos, y el otro le respondía, toda la tierra está llena de su gloria. Ahora nota algo, y lo dijo también mi hermana aquí que estaba presente. Dios no es identificado como santo, ni como santo, santo. Estas 3 veces que se repiten es el superlativo o el extremo, el más alto grado de énfasis que se le puede dar en las Escrituras. Y es el único atributo del Señor que es exaltado hasta este punto. Él es infinitamente santo. Es la esencia pura de la santidad. La santidad de Dios, mis hermanos, es tal, y a esto quiero llegar. ¿Por qué van 3 veces y por qué no 4? ¿Por qué no dijeron santo, 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 santo? ¿Qué no una 4ª vez sería más? Oh, mis hermanos, mi punto con esto es, decir santo, 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 es como cuando tú y yo buscábamos decir el número más grande en un salón o cuando te peleabas con tus hermanos. Bueno, yo, ¿verdad? Ustedes nunca se pelearon con sus hermanos. Y decíamos, pues a ver, el que diga el número más grande, ¿no? Yo decía 10, pues 15, que 20, que 100, que 1000, que esto. Y de pronto uno se le ocurría, pues ya me la sé, infinito. Y el otro decía, pues así, infinito más 1, ¿no? Bueno, mis hermanos, decir que Dios es 4 veces santo es decir infinito más 1. Es decir, no podemos hacer esa sumisión. Ya el infinito lo cubre todo. Él es santo, santo, santo. Y mira lo que dice el verso 4. Esto es lo que implica que Dios sea 3 veces santo. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Su santidad, mis amados, esto es glorioso. Su santidad y gloria eran tales, aún en visión, escucha eso, ni siquiera en presencia directa, aún en una visión, su santidad y su gloria eran tales que los pórticos, las bisagras, los seguros y las mismas puertas del templo temblaban. Amados hermanos, son objetos inanimados, son objetos que no tienen vida y temblaban delante de Dios. Temblaban delante de Dios. No quites tu pasaje de Isaías, aunque creo que yo lo haré. Y vete conmigo de nuevo a Habacuc, capítulo 2. Esta descripción de la gloria de Dios es el mismo Dios que vemos en el verso 20. Permíteme utilizar la palabra pero en lugar de más en el verso 20 para enfatizarlo un poquito más. Pero el Señor, ¿sí? Y continúa, el Señor está en su santo templo. ¿Qué estaba diciendo Dios entonces? Tenemos que volver al verso 18, Habacuc 2:18. ¿De qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? La estatua de fundición que enseña mentira, ¿para qué haciendo imágenes mudas confíe el hacedor en su obra? En otras palabras, ¿de qué sirve hacernos de ídolos? ¿De qué sirve ir detrás de nuestra mente y de nuestro corazón como nos enseñan? Sigue tu corazón. ¿De qué sirve? Dice Dios. Ay del que dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate. ¿Podrá él enseñar? Esa es una pregunta retórica. La respuesta es obvia, no. He aquí está cubierto de oro y plata y no hay espíritu dentro de él. En otras palabras, pues aunque lo veas ahí presente, tu diosito no está, tu idolito no está. Es una figura tallada, es una imagen mental. A veces no solamente adoramos imágenes de talla, muchas veces adoramos nuestras imágenes mentales. No está, dice el Señor. Pero el verso 20 dice, pero el Señor habitará o está en su santo templo. En otras palabras, Él no está, pero yo sí estoy. Yo estoy presente. Y entonces es aquí donde vemos la visión de Isaías cumplirse en nuestras vidas. El Señor se hace presente.
¿Quién puede estar delante de tal magnitud de santidad y gloria? Ahora, ¿por qué hablamos de que Dios se hace presente cuando habla de un templo? Bueno, recordemos, insisto, el templo de Dios, el templo de Salomón, seguía de pie. Pero este templo no es al que se refiere el profeta Habacuc, porque de hecho en los versos anteriores, en el capítulo 1, él habla de cómo se destruiría la ciudad. En otras palabras, no puede ser el templo de Salomón, sino que el Señor se refería a su habitación universal en el infinito. Él está en el trono de los cielos, Salmos capítulo 11. Y es en ese trono en el que dice el Señor, aquí estoy. Aquí hay una implicación más que debemos notar y es la que decíamos al principio. El templo de Dios es santo porque Dios, que es santo, lo habita. Y está muy padre, podemos decir, amén, Poncho, qué padre, sí. Pero así como el templo de Dios es santo porque Dios lo habita, así nosotros somos santos porque el Espíritu ha venido a habitar entre nosotros. 1 Corintios capítulo 6, verso 17, ¿no sois vosotros templo del Espíritu Santo? Pero aquí es donde quiero hacer el énfasis, y perdónenme hermanos si soy muy directo con esto. Pero el templo de Dios es santo porque Dios lo habita. Nosotros, perdón por el uso del tiempo verbal, deberíamos ser santos porque el Espíritu habita en nosotros. Es por esto que la Escritura nos urge a comportarnos en santidad, de acuerdo a la imagen del que nos creó, nos llamó, nos redimió y nos ordenó a sus caminos. Mira lo que dice y permíteme leértelo. Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro 1, versos 13 y hasta el 16. Y es algo que estudiamos hace unos meses con el pastor, cuando estudiamos Primera de Pedro de principio a fin. Por tanto, dice Pedro, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Sed santos porque yo soy santo. Ahora, no sé si notaste la implicación en el primer verso, en el verso 13, respecto a que el Señor se manifestaría. Pedro está diciendo, compórtense de manera piadosa porque Cristo vendrá y vendrá por ustedes, amada iglesia. Pero así como deseamos que venga por nosotros lo antes posible, Apocalipsis capítulo 22, ven Señor Jesús. Al mismo tiempo el Señor también apresura el paso para venir a aquellos que no se mantienen en santidad. Y eso es lo que debería aterrorizarnos, mis hermanos, porque si no nos preocupan nuestros pecados el día de hoy, es porque realmente no creemos que Cristo podría venir mañana a juzgarnos por ellos. Escucha esto una vez más, si no nos preocupan nuestros pecados el día de hoy, es porque realmente no creemos que Cristo podría venir mañana a juzgarnos por ellos. Si realmente tuviésemos un concepto de la santidad de Dios, estaríamos de rodillas clamando misericordia al Señor. Si supiéramos qué es estar delante del 3 veces santo, pediríamos a gritos, Señor, ten clemencia de mí, sé propicio, Señor. Porque no podríamos soportar su santidad. Mis amados, por eso les comentaba que este es quizás de los atributos de Dios, si no es que el más grande de todos.
porque la santidad de Dios nos alcanza y nos va a alcanzar cuando Cristo vuelva. Nos alcanza como creyentes porque nos santifica y somos vestidos o revestidos en el Señor. Pero nos va a alcanzar si es que no estamos vestidos, y cuando nos encuentre que no estamos vestidos, su santidad dejará caer la copa de la ira sobre nosotros. Por eso debemos ser, y esta palabra está muy romantizada, no en el sentido amoroso, sino en el sentido geográfico, es decir, lo ocupa Roma. Debemos practicar siempre penitencia. No unos con otros, sino con el Señor, con quien puede perdonar los pecados. Ahora, no estoy diciendo que no debes pedirle perdón a tu hermano. Si tú pecas contra tu hermano, ve y ponte a cuentas con él, lo dice el Señor. Pero nuestra penitencia es con el Señor. Él es el que es 3 veces santo. Y el Señor nos dijo, Habacuc 2:20, yo habitaré en mi templo, yo estoy en mi morada. ¿Y qué podemos responder entonces? O sea, ¿qué nos queda por delante? ¿Qué podemos decirle al 3 veces santo? Ya se hizo presente. Ya dijo, aquí estoy. Estamos escuchando estos cantos increíbles acerca de la gloria llenando la tierra. ¿Y qué podemos hacer? Mis amados, ¿cuál fue la respuesta del profeta Isaías? Isaías capítulo 6, verso 5. Entonces dije, ¡ay de mí! ¿Qué dijimos al principio acerca de los ayes? Son oráculos, son profecías de maldición. Isaías estaba diciendo, pobre de mí, soy maldito porque moriré, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en un pueblo que es inmundo de labios, han visto mis ojos al Rey, al Señor de los ejércitos. Mis amados, tú y yo estamos delante de Dios, ¿y cuál es nuestra respuesta? A ver a qué hora se acaba esto. A ver, ya voy a hacer mi lectura hoy para cumplir, voy a orar, sí Señor, bendice los alimentos, amén, ya. Cantamos, entonamos, venimos a la iglesia, ofrendamos, leemos, nos ponemos de pie, nos sentamos, saludamos, mi hermanito, hermanita, pastor, qué bendición. Mis hermanos, examínense, y se los digo de corazón y empiezo por mí mismo. Tenemos que examinarnos, porque si esta es nuestra actitud y por dentro de nuestro corazón estamos así, no somos distintos al pueblo de Israel en Isaías capítulo 26. Ciertamente este pueblo de labios me honra y qué bonito cantamos, pero su corazón está lejos de mí. Amén. Amén. Y ahí vamos a llegar en un momento. La respuesta de Isaías fue lamentarse de él mismo. Fue proferir maldición contra él mismo. La respuesta de Habacuc, les recuerdo que fue una visión. Y su respuesta la encontramos, si estás en Habacuc 2, avanza conmigo un capítulo, Habacuc capítulo 3, verso 16. Habacuc dice, oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Esta segunda parte habla de cómo el Señor cobraría venganza contra los babilonios, pero quédate con la primera.
Oí, se conmovieron mis entrañas. A la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. La respuesta de Habacuc es que él sintió, entró en un trance donde aún sus mismos huesos parecían pudrirse dentro de él. Es como si se estuviera fracturando por dentro. No, nadie se fractura por fuera, ¿verdad? Pero entendieron mi punto. ¿Qué pasó cuando Moisés le dijo al Señor, muéstrame tu gloria? Y el Señor le dijo, no, tienes que vivir. Te voy a mostrar mis espaldas y proclamaré mi nombre delante de ti. El Señor lo cubre, pasa sus espaldas por delante de él y proclama su nombre. ¿Y qué dice la Biblia? Éxodo 34, Moisés cayó al suelo en adoración. Daniel, cuando tuvo la visión, Daniel ayuna por 3 semanas, 21 días, y luego tiene una visión junto al río donde se presenta a Dios y luego ve al Hijo del Hombre glorioso como lo ve Juan en el Apocalipsis capítulo 1, muy similar. Y Daniel cae en coma. Dice que él cayó como muerto al suelo. Ezequiel tuvo la visión también del Señor, de la gloria de Dios, y cayó en adoración. Pedro, Jacobo y Juan, cuando el Señor se transfiguró, ¿qué dijo Pedro? Ay, qué bueno es que estemos aquí. Vamos a hacer 3 enramadas, que en otras palabras, 3 tiendas. Una para ti, una para Moisés, otra para Elías. Y entonces se abrieron los cielos y la gloria de Dios dejó escucharse al decir, este es mi Hijo amado, a Él escuchen. ¿Y qué pudieron hacer Pedro, Jacobo y Juan? Bueno, es para nosotros que Él también esté aquí. Hagamos 4 enramadas. No. Cayeron en adoración, en terror y temblor, adorando a Dios Padre. Cristo se aparece a Pablo, camino a Damasco. Un resplandor lo rodea y entonces él cae y queda ciego temporalmente. Juan, una vez más, cayó en coma delante de la gloria de Dios cuando se revela en la visión en Patmos, en el Apocalipsis. Una vez más haré la pregunta, mis hermanos, ¿cuál es nuestra respuesta ante su santidad? ¿Cuál es tu respuesta? El Señor habita en su santo templo. ¿Y qué vas a hacer tú? Mientras que en los versos anteriores, en Habacuc capítulo 2, era el hombre el que le hablaba a los ídolos. Escucha una vez más el verso 19, Habacuc 2:19. Ay del que le dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate. ¿Podrá él enseñar? He aquí que está cubierto de oro y plata y no hay espíritu dentro de él. Entonces, mientras que los palos y las piedras no hablan, mientras que estos idólatras están hablando y hablando y hablando y háblanos piedra, háblanos palo, háblanos piedra, el Señor hace una comparación. Él dice, esto es al revés. Yo soy quien habla. El Señor está en su santo templo, final del verso 20, calle delante de él toda la tierra. En otras palabras, el idólatra es el que se acerca al ídolo para hablarle y hablarle y hablarle y hablarle. ¿Y cuántas veces no hemos utilizado este término? Los rezos, los mantras, el esto, el aquello. ¿Y qué hace el ídolo? Pues ahí está. No está así. No hace nada. Lo visten, lo arropan, le mueven, le quitan, le hacen. No ha parpadeado desde que lo hicieron. Pero aquí es al revés. Aquí el Señor es el que dice, ustedes son los que tienen que guardar silencio porque yo voy a hablar. Yo haré sonar mi voz. Este es un llamado al silencio total. Es un llamado a dejar que Dios hable. El viernes estábamos estudiando con los jóvenes, por cierto, jóvenes vengan los viernes,
estábamos estudiando el viernes acerca de la creación. Y respecto a la creación les decía, no podemos dejar de notar cómo la creación misma pone una pausa para que el Señor hable. Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía en medio de la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y fue la tarde y la mañana el primer día. Pero de pronto, pausa la historia. ¿Por qué? Porque verso 4. Y dijo Dios. La imagen que a mí me gusta presentar y me gustaría que se la lleven junto conmigo este día, es como si la creación volteara a ver a Dios porque Él está a punto de hablar otra vez. Y dijo Dios, haya expansión. Se hizo la expansión. Pero de pronto otra pausa y todos voltean porque dijo Dios, háganse las lumbreras. Y las lumbreras fueron creadas por su voz. Y todas las estrellas y el sol voltearon a ver a Dios en una pausa otra vez porque volvió a hablar. Ahora podría repetirlo, pero creo que el punto está claro. La creación calla cuando su Señor habla. Y finalmente esto no es un silencio nada más disciplinario, sino también de contemplación. Habacuc 3:2. Oh Señor, he oído tu palabra y temí. Oh Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. Esta ya es la respuesta a lo que él escuchó. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Y aún más adelante, en el verso 17. Esto es una respuesta a lo que Dios dice. ¿Recuerdas el verso 16? Oí, se conmovieron mis entrañas. Y en el verso 17, ¿qué dice Habacuc? Aunque la higuera no florezca ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, verso 18, con todo yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. En medio del silencio, yo me gozaré en aquel que habló. El Señor, en otras palabras, nos dice, miren a sus ídolos que nada son y contémplenme a mí, quien yo soy. Escuchen el silencio de la madera tallada, de los astros que no hablan, de sus pensamientos que no conocen el futuro, y contémplenme a mí, que todo lo puedo, todo lo conozco y todo lo presencio. Eso es lo que nos dice Dios aquí. El Señor habita en el santo templo. La figura es comparativa entonces. Mientras los babilonios claman a sus dioses de madera y de bronce que no pueden hablar, con nosotros es distinto. Es Dios quien tiene la palabra. Él habla, nosotros le escuchamos. Amén. Nosotros le obedecemos. Entonces, ¿de qué nos sirve escuchar hoy que el Señor habitará en su santo templo y que calle delante de él toda la tierra? ¿Me está diciendo, Poncho, que ya tengo que hacer un voto de silencio? No. Sin duda, en términos penitentes, utilizando otra vez esta expresión, debemos estar aterrorizados si es que nos llegásemos a enfrentar a la potentísima voz del Dios Todopoderoso, 3 veces santo. Mis hermanos, si tú y yo nos presentamos delante de Dios el día de hoy sin estar vestidos de Cristo, seríamos fulminados. Y tú y yo ya lo sabemos. No podríamos estar de pie delante de Él, pero aún estando vestidos de Cristo, nos sabemos inmerecedores, nos sabemos no dignos. Entonces tampoco podemos pasar al trono de Dios como Juan por su casa. Sí, acerquémonos confiadamente, pero acerquémonos con reverencia. Porque el hecho de que sea nuestro Padre no absuelve que Él haya dejado de ser santo. No implica que Él haya dejado de ser santo. Él sigue siendo santo. Salvo.
en términos penitentes, tenemos que estar aterrorizados. Quiero decir, ¿qué hizo Juan? Juan, mis hermanos, el discípulo amado, cuando vio a Cristo en su gloria en Apocalipsis 1. Acompáñame, vamos a tomar unas cuantas lecturas más y estaremos terminando. Apocalipsis capítulo 1. Apocalipsis 1, verso 9 dice así: Yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe de vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Estaba exiliado. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Ahora una pausa aquí. Los escritos más antiguos, los manuscritos más antiguos, omiten la parte de yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Es decir, Cristo parece ser que no se identifica en este primer párrafo, y tiene sentido si tú y yo vemos el verso 12. ¿Qué dice el verso 12? Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. En otras palabras, ¿quién me está hablando? Y vuelto, vi 7 candeleros de oro, verso 13, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. Escucha esta descripción: vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Qué descripción más hermosa de nuestro Señor. ¿Y cuál fue la respuesta de Juan? Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. No podía hacer nada más. Estaba delante de la gloria de Cristo. Él, siendo un hombre pecador, sí, el discípulo amado, sí, un apóstol del Señor. Eso no le quitaba que era un pecador. Eso no le quitaba que tenía una vida en pecado, que aún luchaba contra su propia carne, como Pablo lo enseña, Romanos capítulo 7. No tenía otra respuesta. Pero el verso 17 no termina ahí. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, porque ¿quién no caería muerto a sus pies? Y él puso su diestra sobre mí diciendo: no temas, yo soy el primero y el último. Mis amados, la misma voz del 3 veces santo es la misma voz que a cada uno de nosotros nos ha dicho: no temas, ven a mí, yo te haré descansar. Y es la misma voz 3 veces santa que con fe esperamos que nos diga un día: bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. ¿Qué otra respuesta podemos dar al hecho de que en lugar de ser fulminados por la santidad, hemos sido abrazados por su santa misericordia? Nos queda solo adorarlo y servirle eternamente en agradecimiento. Mis hermanos, lo veíamos en la mañana. Si Cristo murió para nosotros, nosotros debemos vivir para Él. Si Cristo murió para nosotros, nosotros debemos vivir para Él. Acompáñame a un texto más. Tomaremos una reflexión, oraremos y estaremos despedidos. Salmo capítulo 46.
Esta es la santidad de Dios. Salmo capítulo 46. Un salmo que fue una antorcha, que aún lo es, pero que fue una antorcha durante la persecución que la Iglesia católica y romana tuvo durante la Inquisición. La Iglesia protestante se amparó en este Salmo 46 y dice así el Salmo: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayuda al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras del Señor, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Y de pronto Dios habla. Al final del verso 9, el salmista o los salmistas dejan de hablar y hacen silencio porque Dios está en su santo templo y calla delante de él toda la tierra. Verso 10, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré sobre la tierra. Y entonces estos hombres, los hijos de Coré, responden en el verso 11, Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. ¿Vieron cómo es que hablamos a Dios, adoramos a Dios y se hizo el silencio para que Él hablara? Aquí se cumple este pasaje que estudiamos hoy. Y cuando el Señor cesó de hablar, la única respuesta de los hijos de Coré fue seguir alabándolo. Es con el canto con el que ensalzamos, esa palabra me encanta, la palabra con la que, el canto es con el que ensalzamos a Dios. Exaltamos su nombre, en otras palabras, y recordamos a nuestras conciencias y nuestros corazones quién es Él por nosotros. Mis amados, hay un himno muy hermoso que precisamente, y seguramente ya lo conocen, es el segundo himno más conocido en toda la historia, solamente después de Sublime Gracia, que habla acerca de la santidad de Dios. Pero quiero que escuches primero este texto, después oraremos y más adelante entonaremos el canto. Pero cuando Reginald Herbert escribe Santo, 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 hay una frase que a mí siempre me cautiva y quiero que la escuches porque resume perfectamente lo que acabamos de estudiar. Santo, Santo, Santo. Por más que estés velado e imposible sea contemplar tu gloria, tú solo eres santo y nada hay a tu lado. En poder tú eres perfecto, al igual que en pureza y en caridad. Por más que velemos a Dios, por más que tratemos de poner telas, amados, velar a Dios es precisamente ponerle un velo. Si tú y yo vamos o tratamos de hacer una imagen así, vamos a todas las tiendas de telas en el mundo y compramos todos los rollos de tela que existen y tratamos de velar a Dios, aún así la santidad de Dios traspasaría todos esos velos. Esa es la idea de esta frase, esa es la idea de el mensaje que hay detrás de la realidad. Dios es santo, santo, santo. Oramos para terminar. Bendito Señor, te damos gracias en esta hora. Gracias porque presentarnos delante de ti es un privilegio, sabiendo que
tú, Señor, eres santo. Padre, tú eres perfecto en pureza. Tú eres moralmente grandioso y sublime. Señor, eres totalmente separado al pecado y a la maldad. Y eso nos hace contemplar, Señor, y pensar en nosotros mismos. No podemos ni somos dignos de presentarnos delante de ti. Señor, si viniéramos delante de ti de no ser por Cristo, seríamos fulminados por tu santidad. Porque es imposible, Señor, si aún los serafines delante de ti cubren sus rostros, ¿cuánto más deberíamos nosotros cubrir los nuestros en reverencia a ti? Pero, Señor, ha ocurrido el milagro más grande que se pueda contar jamás. Y con razón, en el libro de Habacuc, Señor, vemos que aunque lo contaran y aunque lo escribieran en letras grandes, sería increíble. Señor, en su tiempo debido, en tu santidad viniste a esta tierra. Nuestro Cristo, tú viniste a esta tierra y moriste en nuestro lugar para que nosotros que somos inmundos seamos llamados santos y seamos invitados a caminar en santidad como tú, nuestro amado Padre, eres santo. Es imposible, Señor, que esto nos quede tan claro en una mente pecaminosa, porque tristemente, Señor, hemos seguido pecando. Pero este pecado solamente nos demuestra que necesitamos más de tu Espíritu. Porque, Señor, en nuestra mente aún no hemos concebido la grandeza de tu santidad. Guíanos, Señor, a entenderlo. Enséñanos, Señor, la profundidad de la visión que tuvo Isaías. La belleza de la visión que tuvieron Daniel y el apóstol Juan. Pero aún, Señor, aún más, guíanos a entender la gloriosa revelación que tenemos hoy en tu palabra. Porque así veremos tu santidad y viendo tu santidad, Señor, te obedeceremos. Permítenos caminar por tu camino, Señor. Instrúyenos a andar por tus veredas, porque solamente tú, Señor, y nadie más, solamente tu gloria y tu ser, y nada más en este mundo, Señor. Solo tú eres santo. Te amamos, Señor, y te damos gracias como iglesia por tu palabra. Gracias por dejarnos contemplarte, Señor. Que a ti sea la gloria por siempre. Pues te lo rogamos en Cristo nuestro Señor. Amén y amén.